¿Y si te dijera que el mapa del Estado de Israel hoy en día es aproximadamente solo el 23% de lo que se suponía que era el Estado de Israel? ¿Y si le dijera que hubo años en los que ni siquiera era el 23%, sino menos del 15%? Sí, lo sé, normalmente oímos lo contrario. El mito es de un Estado en expansión sin fin. Es precisamente este mito el que me gustaría deconstruir con ustedes. Esta es la historia del mapa de Israel. En abril de 1920, tras la Primera Guerra Mundial, los principales países aliados, Gran Bretaña, Francia e Italia, se reunieron en San Remo, Italia. El objetivo era redefinir el mapa del mundo, las fronteras y los países tras la derrota de las fuerzas del Eje. En nuestro caso, fue la caída del Imperio Otomano. Esto se convertiría en la Conferencia de San Remo. ¿Quién era el Imperio Otomano? En pocas palabras, es lo que será la Turquía de hoy. Este imperio conquistó todo Oriente Próximo, incluido Israel, a partir de 1516 y así duró 4 siglos, hasta 1917. El territorio estaba dividido en grandes regiones, los vilayatos, dentro de las cuales había regiones más pequeñas, los sanyaks. Un poco como los departamentos que conocemos. Israel estaba dividido en 3 sanyaks, todos bajo el gran vilayato de Siria, un gran imperio con fronteras administrativas entre estas regiones. Eso sí, región, no país. Y así, en San Remo, los aliados se reúnen para decidir qué hacer con este enorme pastel, quién se queda con qué trozo y qué presentar al mundo. En términos prácticos, ¿quién es el mundo? Fue la Sociedad de Naciones, fundada 3 meses antes, la primera versión de la ONU, y fue aquí donde nació el llamado Mandato para Palestina. ¿Qué es un mandato? Significaba asignar un territorio de los otomanos a uno de los aliados con el objetivo de ayudar a la población local, los nativos como se les llamaba, a organizarse y luego gobernarse con total independencia. Se crearon 3 mandatos en la región para 2 naciones, la nación árabe y la nación judía. Mandato sobre Siria, en manos de Francia, para la nación árabe. Mandato sobre Mesopotamia, en manos británicas, para la nación árabe. Mandato sobre Palestina, en manos británicas, para un futuro Estado judío. Este mandato sobre Palestina es la materialización en forma de acuerdo internacional de la famosa Declaración Balfour de los británicos en 1917. Cito, el gobierno de Su Majestad considera favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar la consecución de este objetivo. Estos mandatos fueron validados por la Sociedad de Naciones en 1922. Entonces, ¿qué aspecto tiene en un mapa esta Palestina del mandato, este futuro Estado judío? Bueno, es la tierra controlada por Israel entre 1949 y 1967, Judea, Samaria y toda Jerusalén, la Franja de Gaza y toda la actual Jordania. Los británicos lograron introducir un artículo que puede parecer insignificante, pero que tendrá enormes repercusiones. La posibilidad, si así lo deciden, de no aplicar la Declaración Balfour al territorio al este del Jordán. En términos sencillos, esto significa dar parte del mandato a alguien que no sean los judíos. Ese es el artículo 25, y efectivamente, este territorio será arrebatado al futuro Estado judío y entregado a Hussein ibn Ali, Sharif de la Meca. Él era el jefe de la tribu hashemita del Hijaz, que ahora es Arabia Saudita. Recibieron promesas de territorio de los británicos a cambio de ayuda durante la Primera Guerra Mundial. Este nuevo emirato, creado en 1923, se convirtió en el reino de Jordania que conocemos hoy desde 1946. Fue una bofetada en la cara. Acabábamos de perder el 77% del territorio del futuro Estado judío en favor de un nuevo Estado árabe. Así que ahora tenemos 3 grandes estados árabes y un pequeño Estado judío. El siguiente paso fue el plan de partición, que nunca se llevó a cabo. En 1945, la ONU sustituyó a la Sociedad de Naciones e Inglaterra, agotada por la guerra y la oposición judía y árabe en la Palestina del mandato, desde finales de los años 20, pidió devolver su mandato a la ONU. La Asamblea General de la ONU, en un intento de resolver el conflicto en la región tras las incesantes agresiones de los árabes locales, propuso y votó un plan para la partición de la Palestina del mandato entre un Estado judío y un Estado árabe, Jerusalén, con un estatuto especial de corpus separatum. Es importante señalar que la ONU no tiene derecho a dar marcha atrás en el espíritu del mandato de crear un hogar nacional judío. Además, la Asamblea General, por definición, solo emite resoluciones no vinculantes, una especie de solución meditada. Hace propuestas y las partes implicadas las aceptan o las rechazan. Y esta carta es otra bofetada en la cara. Solo el 50% del 23% restante del mandato original y Jerusalén también se pierde. Y sin embargo, las autoridades judías decidieron aceptar. Por parte árabe, era un 100% más de lo que nunca les habían ofrecido. Pero se negó en redondo y al día siguiente lanzó una ofensiva general contra el asentamiento. Por lo tanto, el plan de partición nunca
se aceptó ni se aplicó y dejó de existir de facto. Así que nos quedamos con el mismo mapa que hemos tenido desde mediados de 1923. Recuerden, el 23% restante, pero no por mucho tiempo. El 15 de mayo de 1948, con la marcha de los británicos, la Legión Árabe de Jordania se convirtió en uno de los 5 ejércitos árabes que se abalanzaron sobre el nuevo Estado judío, el Estado de Israel. Como resultado, Jordania logró conquistar parte de Jerusalén, incluida la Ciudad Vieja, el Monte del Templo y la explanada de las mezquitas, así como toda Judea-Samaria. La región alrededor de la ciudad de Gaza fue conquistada por Egipto. Se trata de la Franja de Gaza, y así, como resultado de la guerra y de la ocupación del territorio por Jordania y Egipto, Israel perdió otra parte sustancial del 23% que le quedaba. La etapa final fue la Guerra de los 6 días. 19 años después, en junio de 1917, Israel libraba una guerra defensiva en 3 frentes, contra Egipto, Jordania y Siria. Por primera vez, Israel crecía, pero no por mucho tiempo. En el sur, el ejército liberó la Franja de Gaza y conquistó a los egipcios todo el desierto del Sinaí. En el norte, el ejército conquistó los altos del Golán a los sirios. En el centro, Israel expulsó a Jordania de todos los territorios que había conquistado 19 años antes, así como la totalidad de Jerusalén, y vuelve a conectar con su cuna histórica, el Israel bíblico, así como con la demarcación del Estado judío establecida en los acuerdos de San Remo. En el sur, el Sinaí fue devuelto en su totalidad a Egipto como parte de un acuerdo de paz en 1979. En 2005, Israel se retiró completamente de la Franja de Gaza. En el norte, Israel se anexionó los altos del Golán y concedió la plena ciudadanía israelí a los pocos miles de habitantes que vivían allí. Volviendo al mapa actual, se parece más o menos al mapa del famoso 23% restante de lo que fue el territorio concedido al Estado judío. 23% ni siquiera es suficiente para escribir la mitad del nombre del país de Israel. Y sin embargo, siguen queriendo que Israel se separe de sus partes más históricas en beneficio de otro nuevo Estado árabe. Así que la próxima vez que veas a Mahmoud Abbas o a cualquier otro blandiendo este mapa de la salvaje expansión del Estado de Israel, sabrás que todo es mito y propaganda porque ahora tienes los hechos reales.